según el orden de su clase. Dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Sabemos en las costumbres de antes, hermanos, de tiempos de Zacarías, los sacerdotes siempre había quien iba a hacer echar el incienso. Esto lo hacía una o dos veces por semana, por año, perdón. Por año. Uh-huh. Y dice que echaban suertes a ver quién iba a hacerlo. Estamos hablando en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y a quien le tocaba, a veces le tocaba una vez en su vida solamente, y a veces ninguno, y a veces no les tocaba. Pero esta vez le tocó a Zacarías. Y dice conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y le llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se alegrarán, se regocijarán de su nacimiento. Pero imagínense, dice que ya Zacarías era de edad avanzada y su mujer. Dice el 15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿De quién hablaba aquí? Amén. ¿Quién es el que iba a nacer? Juan el Bautista. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Oiga bien, ya Dios lo había escogido desde el vientre de su madre, ¿verdad? Porque se le apareció un ángel a Zacarías, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿Qué es lo que decía el Señor? Que lo iba a preparar. Amén, bendito sea el Señor. Y el ángel le dijo que iba a dar un hijo, y que este varón no iba a tomar sidra ni vino. Amén. Bendito sea, y que él era el que iba a preparar el camino, ¿verdad?, para un pueblo de Dios. Aquellos, dice, que se iban a convertir aquí a Dios, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Y dice, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, para preparar el camino a Dios de muchos. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte buenas nuevas. Oye, todavía
lo dudaba, ¿no? Pero como dice que le entró temor. Y ahora quedarás mudo, ándale, por no creer. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Oiga bien, ahora le dice, por incrédulo te vas a quedar mudo. Dice, hasta que esto se cumpla. ¿Qué? ¿Hasta que se cumpla qué? El nacimiento, que le estaba anunciando que iba a tener un hijo con su esposa. Y el pueblo, dice afuera, dice, estaba esperando a Zacarías. Y se extrañaban de que él se demorase en el santuario. ¿Qué estaría pensando la gente? Oiga bien, en ese tiempo sabemos que se tenían que santificar. Y ya estaban temiendo porque pues sabemos muchas las veces lo que pasaba. Y dice que ellos se estaban preocupando. Dice, el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no podía hablar. Y comprendieron que había visto visión en el santuario. La gente ya sabía, conocía, ¿verdad? Cuando el sacerdote entraba, algo sucedía. Y dice que cuando salió él no podía hablarles. Que dijo el pueblo de Dios, dice, visión tuvo. Amén, bendito sea el Señor. Y dice que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Cuando él terminó, dice que se fue a su casa. Amén. Dice, pero el versículo 20, ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga. Por cuanto no creíste mis palabras, los cuales se cumplirán a su tiempo. A pesar de no hablar, ¿verdad? Por no haber creído, dice, quedarás mudo. Zacarías, alabado sea el Señor, tenía algo más. Amén. Porque dice que oía que les hablaba por señas. ¿Qué sería? ¿Sí? Y no apunté la cita esta, pero oiga bien, tenía otro defecto, que era sordo. Amén. Está en el versículo, no sé si es en el 40. Bueno, no recuerdo, no apunté este versículo, en el cual dice que él hablaba por señas, porque más adelante dice la palabra de Dios que le preguntaron a su mujer, dice, voy a leer el 24 y 25, dice, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días de que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Bendito sea el Señor. Y podemos mirar, amados hermanos, que él en el versículo, no, fíjese que se me quedó la otra hoja donde tenía todo bien. Donde le preguntan a Elizabeth que cuál iba a ser su nombre. Amén. Y ella les dijo que se iba a llamar Juan. Entonces le dijeron, ¿pero por qué? Si en tu familia no hay ningún Zacarías, que por qué le iban a poner Juan. Entonces
le preguntaron a Zacarías. ¿Sí? 59. ¿El cuál? ¿49? 59 del mismo libro. 59, sí. Entonces, le preguntaron a él, diciendo, dice, y aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Oiga bien, el pueblo le llamaba Zacarías al niño. Pero respondiendo su madre le dijo, ¿no se llamará Juan? Dice, le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre, como le quería llamar, y pidiendo una toavilla, escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaban. Sabemos que ya había pasado tiempo. Dice que cuando él habló, ¿verdad? Cuando su mujer se alivió, amén, pero tenía un defecto físico que era sordo. Entonces hay cositas que a veces no hemos aprendido, pero tenemos que aprender, ¿verdad? Amén, bendito sea el nombre de Cristo, porque dice que aquí la palabra se refiere al servicio sacerdotal en el templo. Oiga bien, lo cual es, amados hermanos, el Señor ha hecho lo mismo hoy en día con aquellos que hemos creído. Acuérdense que el nuevo pacto no fue para cancelar o que dejar la ley del antiguo pacto. No. Sino cuando el Señor vino por el nuevo pacto, dice que fueron rotos. Dice que había una cortina, ¿sí? Y esa cortina se rompió de arriba hacia abajo. ¿Para qué? Para que la gente no pensara que el hombre la había roto. Entonces, en ese nuevo pacto, amados hermanos, nos dio lugar a nosotros. Santo. ¿De qué? De venir al altar. Santo. De hablar con Él, de estar con Él, platicar con Él, traerle y decirle, Señor, traigo esto, contarles tus problemas, tus necesidades, tus luchas. Amén. Dice que ese fue el nuevo pacto. Entonces, podemos mirar aquí que aquí la palabra se refiere en el libro de Zacarías, donde estamos leyendo, de Lucas, se refiere al servicio sacerdotal en el templo. Por eso cuando tú y yo estamos aquí, cuando predicamos, amados hermanos, tenemos que estar bien con Dios. Amén. Bendito Dios. Y si Dios nos da visión, no nos pasa lo que Zacarías. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra que Él nos dará visiones. Dice, ya no me iré, pero no os dejaré solos, no los dejaré huérfanos. Dice, mandaré al Espíritu Santo, que more ¿con quién? Con nosotros. Con nosotros, aquellos que le hemos recibido. Entonces, amados hermanos, nosotros estamos aquí en el altar, ¿verdad? Hablando de las cosas de Dios. Y miren, vamos a ver lo que dice en el libro de 2 de Corintios. Alabado sea el Señor. En la 2 de Corintios, capítulo 9. Alabado sea el Señor. En la 2 de Corintios, capítulo 9, 12 y 13, que dice: voy a leer desde el versículo
desde el capítulo 9, no, perdón, es 9, versículo 9, vamos a leer de ahí. Como está escrito, repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestras sementeras y aumentará los frutos de vuestra justicia. El 11 dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Dice, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracia a Dios. Muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestras contribuciones para ellos y para todos. Podemos mirar aquí, amados hermanos, que la palabra de Dios, oiga bien, dice en el versículo 12, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Oiga bien, dice que también le agrada a Dios. ¿Por medio de qué? De la administración de la palabra del servicio a Dios. El 13 dice, por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis. Dice que la gente da gracias a Dios a veces por la profesión que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, aquello que nosotros predicamos. Dice que también dan gracias a Dios. Y a eso es el que el Señor dice que nos ha llamado. Amén. Dice el versículo en 8:14, ahí mismo, de 2 Corintios 8:14, que dice, sino para que en este tiempo, con igualdad de abundancia vuestra, supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad de ¿quién? Vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Sabemos que dice que para que aquellos que lleguen y los que estamos seamos uno en Cristo, seamos iguales. Amén. Dios no da ventaja a nadie. Aquí el Señor dice que aquí no hay, ¿cómo se dice? Sí, que no hay preferencia, que no hay, como en las compañías, señorías, ¿ah? Que yo tengo tanto, pues yo soy más alto, yo soy más que tú, yo aquí tengo. Dice que aquí, por eso dice que para que aquel que no dice, ¿qué dice el Señor? 8:14, 15, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Quiere decir que todos somos igual delante de Cristo. Amén, bendito Dios. Y ahí mismo, en el 8:4, en ese mismo versículo, capítulo, el versículo 4 dice, pidiéndonos con muchos ruegos que los concediésemos
el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que así mismos se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de ¿quién? De Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. O sea que nos exhorta también, ¿verdad? Que así como comenzamos, terminemos. ¿Se acuerda cuando recién llegó la palabra de Dios? 8:4. Que entramos con ese amor, dice que con ese primer amor, dice que comencemos, terminemos. Con ese primer amor, ¿cómo? Predicando el Evangelio, ¿verdad? A veces decía uno se convertía y quería convertir hasta las piedras, a todo aquel que se encontraba en el camino. Bendito sea el Señor. Dice, vamos a pasar, amados, en el libro de Filipenses, capítulo 2, alabado sea el Señor. Filipenses. Colosenses, capítulo 2. Filipenses. Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de las cuales resplandecéis como luminares en el mundo, aseados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Oiga bien, dice, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Así, en el mundo, dice, ¿verdad? El mundo está echado a perder. Mucha drogadicción, prostitución, mucha droga, alcoholismo, por donde quiera. Porque dice, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahí es donde nosotros tenemos que resplandecer como hijos de Dios. Ahí es donde Dios nos da palabra, nos fortalece y somos ejemplo. Amén. Dios da testimonio de uno. Dice, aseados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. O sea que nada es en vano, amados hermanos. Siempre Dios tiene una recompensa para cada uno de nosotros. Dice, y aunque sea derramado en libación sobre sacrificio y servicio de vuestra fe, dice, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y yo mismo, y así mismo, gozaos, regocijaos también vosotros conmigo, dice el apóstol Pablo. ¿Ven? ¿Por qué? Porque nosotros, Dios nos ha traído, amados hermanos, oiga bien, para hacer luz al mundo. Alabado sea su nombre. Por eso el Señor dice que Él ya nos ha preparado para todo esto. Amén, bendito sea el Señor. Así como a Juan el Bautista, dice que lo escogió, ¿verdad?
esa promesa a Zacarías y a Elizabeth, su esposa, dice, que aún desde el vientre de su madre, ¿qué hizo cuando María visitó a Elizabeth? ¿Se sabe cuando Elizabeth estaba embarazada? ¿Qué pasó? Dice que el bebé empezó a brincar ahí en su estómago. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque ahí venía el Hijo de Dios también, el que iba a preparar el camino para Jesús. Amén. Bendito el que iba a preparar el camino para el Rey de Reyes, porque dice la palabra de Dios que Él iba a preparar gente para Dios, al servicio de Dios. Y Él asimismo nos ha traído para preparar a gente, ¿verdad? A la gente para que alaben a Cristo. Así como Juan el Bautista preparó el camino para Cristo, y nosotros lo preparamos también. Él es el mismo de ayer y hoy. También nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, por eso estamos aquí. Amén, aleluya. Así dice la palabra de Dios. ¿Qué dice en Colosenses 1:24? Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones en Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Sí? Dice que ahora, me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. O sea que tenemos que pasar por aflicciones, pero todo ¿por qué? Por el cuerpo de Cristo, por la iglesia. Amén. O sea que el convertirnos a Dios, nos convertimos, oiga bien, en un problema para el mundo. Porque cuando aquellos que no conocen, ¿qué nos pasó ayer con aquel amigo? Entonces, predicando, esas son las aflicciones que en la carne que tenemos que pasar, pero todo ¿por qué? Gracias por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por la iglesia tenemos que pasar todas estas cositas. Yo sé que no es la primera vez que nos pasa, amén, pero nos da risa, pero muchas las veces está tremendo, ¿verdad? Que ellos mismos se condenan, pues, ¿me entienden? Y como dice aquí, vamos a leer en el libro de Lucas, en el capítulo 5, alabanza al Señor. Y aquí vamos a ver si de veras si somos llamados, dice Lucas capítulo 5, versículo 1, dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír palabra de Dios. Y vio a 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón,
boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Dice, y Pedro le respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu nombre echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y entonces hicieron señal a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se apoderó de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo, Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué pasó? Le siguieron. Le siguieron. Pero aquí el Señor nos da una enseñanza, amados hermanos. Dice que cuando ellos, dice una gran lección acerca de la siembra de la semilla y la importancia de sembrar en buena tierra. Luego, como para ilustrar, dijo a este grupo de pescadores cansados y desalentados que lanzarán con fe la red para capturar milagrosa pesca de peces. Dice, estos hombres acaban de plantar su bote con una semilla en el ministerio de Jesús. Le habían dado a Jesús una posición grande, como una plataforma desde la cual podían predicar el Evangelio. ¿Qué le prestaron? Dice que la barca, para que él predicase la palabra de Dios. Oiga bien, entonces dice que ellos prestaron la plataforma. ¿Pero qué quiere decir? Para que predicaran. Y dice que eso era lo más grande que habían hecho. Dice, en ese